Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio Luevano Álvarez, pertenezco a la licenciatura en Derecho. La materia es Instituciones de Derecho Romano. Esta es la actividad en equipo de la semana 4, apoyados con el asesor académico virtual. Nuestra maestra es la licenciada Jacqueline Riverol Lira. En el derecho romano se establecen categorías de personas naturales, jurídicas y morales que aún influyen en la clasificación jurídica actual. Una persona física es una persona con capacidad jurídica, es decir, con capacidad para asumir derechos, obligaciones o responsabilidades. En Roma se consideraba únicamente persona física o natural a todas aquellas personas que contaban con los tres estatus de aquella época, los cuales son status civitatis, ser ciudadano romano; status libertatis, tener la condición de ser libre y no esclavo; y status familiae, ser sui iuris, no estar sujeto a ninguna patria potestad. Las personas jurídicas se limitan al ejercicio y adquisición de derechos patrimoniales. En el derecho romano se distinguía entre sui iuris, que eran libres y no estaban sujetos a la autoridad de otros, y extranjeros, que estaban sujetos a la autoridad de otros, como los jefes de familia, los maridos y dueños de esclavos. Esta distinción entre personas libres y gobernadas sigue siendo relevante en la clasificación jurídica actual, ya que las personas físicas son consideradas personas con derechos y deberes u obligaciones. Estas categorías permiten distinguir entre personas con capacidad jurídica, personas jurídicas separadas de sus miembros y personas abstractas que representan intereses colectivos. En el derecho romano, la familia era una institución básica muy respetada. La familia romana se basaba en el matrimonio y la descendencia, y tenía una estructura jerárquica en la que el patriarca, el cabeza de familia, tenía una autoridad sobre todos los miembros de la familia. La familia romana estaba formada por el jefe, la esposa, los hijos legítimos y los esclavos. El patriarca tenía poder absoluto sobre su familia, incluido el poder de vida y muerte sobre sus hijos y esclavos. Además, tiene el deber de proteger y mantener a su familia. Hoy en día, aunque la estructura y el concepto de familia han evolucionado, las categorías y principios del derecho romano siguen influyendo en la clasificación jurídica. A pesar de los cambios en las leyes y normas, el matrimonio y la descendencia siguen siendo elementos fundamentales en la definición de familia. En muchos sistemas legales contemporáneos se reconocen diferentes tipos de familia, como la familia nuclear, compuesta por los padres y sus hijos; la familia extendida, que incluye a parientes cercanos; las familias monoparentales y las familias reconstituidas. Estas categorías reflejan la diversidad de las relaciones familiares en la actualidad. Estas categorías reflejan la diversidad de las relaciones familiares modernas. Además, el concepto de derecho y obligaciones hacia los miembros de la familia siguen siendo relevantes en la clasificación jurídica actual. Por ejemplo, los derechos y responsabilidades están relacionados con la custodia, que es el conjunto de derechos y responsabilidades que tienen los padres hacia sus hijos. En el derecho romano, el concepto de parentesco era fundamental y se utilizaba para determinar los derechos y obligaciones de los individuos en relación con la herencia. El parentesco se basaba en la línea de descendencia y se establecían diferentes grados de parentesco, como la agnación, relación por línea paterna, y la cognación, relación por línea materna. En la práctica legal mexicana, el concepto de parentesco en el derecho romano sigue teniendo relevancia en casos de herencia. El Código Civil mexicano establece que la sucesión intestada, es decir, la distribución de los bienes de una persona fallecida que no dejó testamento, se rige por el parentesco. En estos casos,
se establece un orden de preferencia para la sucesión, en el cual los parientes más cercanos tienen prioridad sobre los más lejanos. Se considera a los descendientes directos como hijos y nietos como los parientes más cercanos y tienen derecho a heredar antes que otros parientes más lejanos. Además, el Código Civil mexicano también establece que en caso de ausencia de descendientes directos, los parientes colaterales, como hermanos, sobrinos y primos, pueden tener derecho a heredar. En este caso, se establece un orden de preferencia basado en el grado de parentesco, donde los parientes más cercanos tienen prioridad sobre los más lejanos. En el derecho romano, el concepto de ciudadanía era fundamental y se otorgaba a aquellos individuos que tenían derechos y privilegios especiales dentro de la sociedad romana. La ciudadanía romana se basaba en el ius civitatis, que confería a los ciudadanos romanos derechos políticos y civiles, como el derecho a participar en la vida política, el derecho a ser juzgado por tribunales romanos y el derecho a la protección del Estado romano. En la práctica legal mexicana, el concepto de ciudadanía en el derecho romano sigue teniendo relevancia en casos de nacionalidad. La nacionalidad mexicana se otorga a aquellos individuos que cumplen con los requisitos establecidos por la legislación mexicana y confiere derechos y obligaciones especiales dentro del territorio mexicano. La nacionalidad mexicana se basa en el principio de ius soli, que establece que una persona nacida en territorio mexicano adquiere automáticamente la nacionalidad mexicana. Este principio es similar al concepto de ciudadanía en el derecho romano, donde el lugar de nacimiento era un factor determinante para la adquisición de la ciudadanía romana. Además, la legislación mexicana también reconoce el principio de ius sanguinis, que establece que una persona puede adquirir la nacionalidad mexicana si tiene al menos un padre mexicano, independientemente de su lugar de nacimiento. Este principio se asemeja al concepto de ciudadanía en el derecho romano, donde la descendencia de ciudadanos romanos también era un factor determinante para la adquisición de la ciudadanía romana. En el derecho romano, los procesos legales se basaban en dos sistemas principales, las acciones de ley y el sistema formulario. Las acciones de ley eran un procedimiento oral y solemne de carácter religioso que se aplicaba desde los orígenes de Roma hasta el año 150 o 130 a.C. Este sistema era exclusivista y se caracterizaba por su formalidad y precisión. Por otro lado, el sistema formulario surgió como una necesidad de litigar entre ciudadanos romanos y extranjeros, ya que a estos últimos no se les podía aplicar las acciones de la ley. Este sistema era más flexible y permitía una mayor adaptabilidad a las circunstancias del caso. En México, los procedimientos legales se rigen por el sistema jurídico continental o civil law, que se basa en la legislación escrita y en la aplicación de leyes generales. En el sistema legal mexicano, los procesos legales se llevan a cabo principalmente en los tribunales, donde se sigue un procedimiento establecido por la ley. Una similitud entre los procedimientos legales en el derecho romano y en México es que ambos sistemas buscan resolver conflictos y aplicar justicia a través de un proceso legal. En ambos casos, se establecen reglas y procedimientos para garantizar un juicio justo y equitativo. Sin embargo, también existen diferencias significativas entre los procedimientos legales en el derecho romano y en México. En el derecho romano, los procesos legales se basan en la autoridad y en la solemnidad, con un enfoque en la argumentación y la persuasión. Por otro lado, en México, los procedimientos legales se basan en la escritura y en la presentación de pruebas documentales y testimoniales. Además, en el derecho romano, el papel del juez era más limitado, ya que su función principal era la de aplicar la ley establecida. En cambio, en México, el juez tiene un papel más activo,
ya que debe interpretar y aplicar la ley a las circunstancias específicas del caso. La bibliografía necesaria para realizar esta actividad fue la inteligencia artificial, el asesor académico virtual y los recursos de la plataforma UTEL de la semana 1 y la semana 2. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de su agrado.